Existen enfermedades difíciles de identificar, se conocen como enfermedades raras o de muy baja prevalencia. Recordati Rare Diseases quiere hacer la diferencia y ofrece programas educativos para el diagnóstico y tratamiento de cistinosis nefropática confirmada, homocistinuria, ataque agudo de porfiria, hiperamonemia en acidemias orgánicas, hiperamonemia por deficiencia en NACS. Focused on the few. Hola, hoy vamos a hablar de la hiperamonemia. Eh, es un trastorno muy importante porque es un trastorno que nos puede poner en riesgo la vida en situaciones en agudo o en riesgo el desarrollo adecuado de nuestro paciente cuando ya tenemos un trastorno conocido. Aquí nos vamos a basar principalmente en diferenciar los trastornos del ciclo de la urea y las acidemias orgánicas. La hiperamonemia inicialmente la vamos a definir como concentraciones plasmáticas de amonio por encima del rango normal, y esto se puede elevar tanto por un aumento en la producción como una disminución en la eliminación o la detoxificación. Pueden llegar a estar hasta en rangos muy superiores de 1000 micromoles por litro. Lo vamos a definir de acuerdo a la edad en recién nacidos como un rango de normalidad de entre 50 y 159 micromoles por litro, entonces ya más de 150, 160, vamos a hablar de una hiperamonemia. En niños mayores o en mujeres y hombres adultos hay cierta variabilidad, pero podemos manejar un corte de mayor de 50 micromoles por litro. Las causas de la hiperamonemia pueden ser tanto heredadas como adquiridas. En las heredadas vamos a encontrar los trastornos que son errores innatos del metabolismo. De forma primaria van a estar causadas por actividad reducida de enzimas en el ciclo de la urea. Particularmente hoy vamos a revisar el trastorno de la N-acetilglutamato sintasa, o de forma secundaria por actividad reducida de enzimas que no son parte del ciclo de la urea, como es el caso de las acidemias orgánicas. En cuanto a las causas adquiridas de hiperamonemia, vamos a tener ya sea por aumento de la producción o disminución en su eliminación. En el aumento de la producción lo podemos encontrar en la nutrición parenteral, hemorragia gastrointestinales, medicamentos como los esteroides, infecciones graves o trastornos como el mieloma múltiple, y ya la disminución en su eliminación la vamos a encontrar en la falla hepática o también en otros medicamentos que nos pueden causar esta misma disfunción del hígado. Bueno, el amonio es la forma en que se va a desechar el nitrógeno que tenemos en el organismo. Entonces, con el consumo de proteínas y aminoácidos vamos a tener nitrógeno circulante. La forma en la que se va a eliminar de forma más frecuente va a ser por medio del amonio. Cuando este amonio llega al hígado pueden ocurrir tres cosas para su eliminación. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar específicamente en el ciclo de la urea. ¿Cómo se va a echar a andar este ciclo de la urea? Bueno, llega el amonio con bicarbonato y el ATP, se va a formar glutamina, posteriormente se va a formar glutamato, y este se va a unir a la acetilcoenzima A para formar N-acetilglutamato, que este va a ser un precursor del carbamilfosfato, y este carbamilfosfato nos va a echar a andar el ciclo de la urea para que este nitrógeno, este amonio, sea desechado a través de la urea por la orina. Esto ocurriendo de forma normal, metabólicamente normal. Es importante que este ciclo esté trabajando de forma adecuada porque el amonio como tal, circulante, es un neurotóxico muy importante y debe de ser eliminado. Hasta en un 80% de su eliminación se va a dar por este ciclo de la urea. De ahí la importancia de que esté funcionando bien, o porque nos va a causar esta acumulación cuando hay algún defecto en este ciclo. El cerebro va a ser el órgano principalmente afectado. ¿Y por qué nos va a dar esta afectación? Porque nos va a causar por sí sola
alteraciones metabólicas y de los neurotransmisores que son reversibles e irreversibles cuando llegamos a una toxicidad cerebral severa. De forma secundaria van a aumentar los niveles de glutamina, lo cual a su vez nos va a aumentar la presión intracraneal y nos va a causar aumento en la permeabilidad de membrana con edema de astrocitos para llevarnos al edema cerebral. ¿Cómo nos van a afectar este ciclo, tanto los trastornos del ciclo de la urea como las acidemias orgánicas? Como les mencionaba, el amonio va a ser metabolizado en el ciclo de la urea. Inicialmente, antes de que inicie el ciclo, se va a formar el N-acetilglutamato con acetil-CoA y glutamato para posteriormente formarse carbamilfosfato, el cual nos va a echar a andar de forma normal el ciclo de la urea, como les mencionaba, para que se elimine con la orina. En los trastornos del ciclo de la urea pueden estar afectadas cualquiera de las enzimas de este ciclo. Nos vamos a centrar principalmente en la que sí tiene tratamiento específico, que es el trastorno de la N-acetilglutamato sintasa, que si tenemos un defecto parcial o total de esta enzima, pues vamos a ver interrupto el ciclo desde su inicio, desde antes de que inicie. En cuanto al trastorno de las acidemias orgánicas, bueno, estos están relacionados principalmente a el metabolismo de los aminoácidos esenciales, en particular la leucina, la isoleucina y la valina, que son aminoácidos nitrogenados, lo cual durante su metabolismo vamos a encontrar estos tres sustratos, el isovarilil-CoA, que si tenemos una acumulación nos va a perjudicar que no haya disponibilidad adecuada de acetil-CoA y que entonces no se una al glutamato para formar el N-acetilglutamato y por ende no entre el ciclo de la urea, o por acumulación de ya sea propionil-CoA o metilmalonil-CoA no vamos a tener succinil-CoA para que por medio del ciclo de Krebs nos dé aspartato y también se nos vea interrumpido el ciclo de la urea. Esa es la forma en la que también nos afectan estas acidemias orgánicas de forma en particular y nos van a causar hiperamonemia. Las enzimas que están involucradas en estas acidemias, en la isovalérica vamos a tener una deficiencia de isovaleril-CoA deshidrogenasa, lo cual, como les mencionaba, va a evitar que haya una disponibilidad adecuada de acetil-CoA y que nos interrumpa el ciclo de la urea. La acidosis propiónica, la acidemia propiónica es causada por la deficiencia de propionil-CoA carboxilasa, y la acidemia metilmalónica es causada por deficiencia de múltiples enzimas que nos van a afectar la actividad de la metilmalonil-CoA mutasa. Es necesario que para que haya un metabolismo adecuado, cuando tenemos una deficiencia de la propionil-CoA carboxilasa, no va a haber tampoco una forma adecuada de la enzima metilmalonil-CoA mutasa, lo cual nos puede causar dos problemas. No vamos a tener succinil-CoA, que nos interviene en el ciclo de tricarboxílico, o no vamos a tener tampoco aspartato disponible para el ciclo de la urea por medio del ciclo de Krebs. En cuanto a la deficiencia de NAX, la N-acetilglutamato sintasa, como les mencionaba, es importante para la formación de N-acetilglutamato y carbamilfosfato para la entrada del ciclo de la urea. Es un desorden metabólico, es autosómico recesivo, es causado por mutaciones en el gen de la N-acetilglutamato, que está en el cromosoma 17. Hasta el 2011 se habían conocido hasta 22 mutaciones y aumentando, las cuales en 50% se asocian a enfermedades agudas severas que se presentan entre el primer y quinto día de la vida, o en el resto, 50%, se pueden asociar a enfermedades de inicio tardío. En cuanto a las acidemias orgánicas, como les mencionaba,
se dan por un catabolismo anormal de los aminoácidos, genes que codifican las 3 enzimas que habíamos mencionado, lo cual nos va a causar una hiperamonemia secundaria por depresión de acetil-CoA, que nos va a llevar a una disfunción del ciclo de la urea, como habíamos visto en el esquema, o una inhibición competitiva de NACS por acumulación de los metabolitos que producen, que es el propionil-CoA, metilmalonil-CoA o isovaleriil-CoA. En cuanto a la deficiencia de NACS en el periodo neonatal, como habíamos visto, de acuerdo a la mutación, nuestro paciente puede estar libre de síntomas por horas o días. Esto ya se nos va a iniciar una vez que el paciente inicia la dieta. Vamos a tener ingesta calórica, ingesta de proteínas, y ya se nos va a empezar a causar el trastorno de la urea. Inicialmente vamos a encontrar un paciente con pobre alimentación, con vómito, letargia, hipotonía muscular e hipotermia. Esto ya nos debe hacer sospechar de hiperamonemia. Si no tenemos un análisis concreto del diagnóstico o no iniciamos manejo, pues esto nos puede llegar a que si no tenemos tratamiento podemos llegar a convulsiones, apnea, edema cerebral y un coma hipotónico, y igual de forma continua sin tratamiento adecuado nos puede llegar a la muerte. Estos síntomas van a depender de la actividad de la enzima que haya, ¿no? Dependiendo de la mutación, si es una actividad muy residual o si es una actividad parcial. De acuerdo a la edad y la presentación, bueno, en el periodo neonatal habíamos visto estos síntomas, principalmente neurológicos. A mayor edad podemos tener pacientes con irritabilidad, combatividad, vómito. Nos va a progresar esto a coma, edema cerebral y muerte si no es tratado de forma efectiva y temprana. Ya en pacientes de mayor edad podemos encontrar desorientación, síntomas gastrointestinales como la náusea, el vómito o la pobre alimentación, neurológicos como las convulsiones o la falta de desarrollo neurológico adecuado, incluso psiquiátricos crónicos, y episodios de descompensación aguda de hiperamonemias. En cuanto a la presentación clínica de las acidemias orgánicas, pues vamos a encontrar que los síntomas o la presentación aguda pues va a estar relacionada a la hiperamonemia, con una encefalopatía tóxica como habíamos visto, difícil elucidar en ese momento por la presentación si se trata de una acidemia o de un trastorno del ciclo de la urea, porque prácticamente son los mismos síntomas. Ya si tenemos un paciente conocido con síntomas crónicos, pues vamos a presentar pérdida progresiva de las funciones intelectuales, ataxia intermitente, episodios de cetoacidosis recurrente, síntomas psiquiátricos, y la mortalidad se nos va a dar secundaria a las diversas complicaciones como son cardiomiopatía, pancreatitis, falla renal, eventos vasculares cerebrales o las relacionadas al deterioro cognitivo. Para el diagnóstico, pues evidentemente va a ser muy importante el índice de sospecha. Y uno de los primeros pasos importantes para elucidar que se puede tratar de una hiperamonemia y de qué tipo de hiperamonemia o secundaria que va a ser esta hiperamonemia, pues van a ser los gases arteriales. En los trastornos del ciclo de la urea vamos a encontrar alcalosis respiratoria, y en las acidemias orgánicas vamos a encontrar acidosis metabólica. También le podemos tomar glutamina a nuestro paciente. Si está elevada nos puede hablar de un trastorno del ciclo de la urea. En estos mismos pacientes no vamos a tener cetonuria y podemos encontrar un ácido orótico normal. Y en cambio, asociados a la acidosis metabólica de las acidemias orgánicas, vamos a encontrar cetonuria y un ácido orótico elevado. Como les mencionaba, lo que nos va a hablar o nos puede orientar del trastorno del ciclo de la urea va a ser una alcalosis respiratoria con un perfil de aminoácidos anormal y un ácido orótico también anormal, y lo que nos va a orientar a las acidemias orgánicas, ver la cetosis urinaria y un perfil anormal de los ácidos orgánicos plasmáticos y urinarios. En cuanto a la glutamina, si está normal o baja,
vamos a estar pensando en una acidemia orgánica, y si está elevada, nos va a hablar de un ciclo de la urea y ya podemos ir investigando en específico de qué trastorno se va a tratar. Podemos tomar la citrulina, si está baja, va a depender si el ácido urótico está normal, nos va a hablar de un trastorno de la NAX o de otras enzimas. Si está elevado o si tenemos también una citrulina elevada, vamos a sospechar de otros trastornos del ciclo de la urea. En cuanto al tratamiento, bueno, es importante definir que en el periodo neonatal la hiperamonemia es una urgencia que se debe atender de forma inmediata. Entonces vamos a tener una modalidad de tratamiento de emergencia que su objetivo va a ser reducir los niveles de amonio de la mayor forma rápida posible para prevenir el daño neurológico. Esto va a ser removiendo el exceso de amonio o bloqueando la producción de amonio adicional. Y en tratamiento a largo plazo, ya como habíamos mencionado en las acidemias orgánicas, prevenir las hiperamoniemias recurrentes, mantener los controles mantener de forma controlada los niveles de amonio séricos y evitar un desbalance nutricional, lo cual nos va a provocar que haya un crecimiento y desarrollo neurológico de forma adecuada. ¿Cómo se va a manejar un paciente de forma intrahospitalaria con sospecha de hiperamonemia? Lo que nos va a llevar la sospecha de hiperamonemia, como habíamos visto, son los síntomas neurológicos, o si tenemos un recién nacido grave que no tenemos una causa que lo justifique. Estamos hablando de que pueden ser síntomas, datos clínicos parecidos a la sepsis, pero que no tenemos un foco infeccioso ni tampoco un perfil de laboratorio y clínico que no lo justifique, pues entonces también debemos de sospechar de hiperamonemia. En pacientes ya de mayor edad que llegan a presentar disminución del nivel de conciencia, síntomas psiquiátricos o episodios incluso de convulsiones que no tenemos una causa específica, también debemos de sospechar de la hiperamonemia. Para elucidar el manejo, para definir el manejo inicial en este tipo de pacientes, que es una urgencia, debemos de definir los diferentes niveles de hiperamonemia. Estamos hablando de una hiperamonemia leve, cuando niveles de entre 100 a 150 micromoles, una hiperamonemia severa entre 150 y 350, moderada, y ya una hiperamonemia severa cuando tenemos niveles por encima de los 350 micromoles. En estos pacientes con hiperamonemia leve se puede hacer un tratamiento nutricional con restricción de proteínas y tenemos que iniciar el manejo farmacológico dependiendo del nivel, o si no responde al tratamiento inicial, con el ácido carglúmico y cofactores. Ya en niños mayores de un mes podemos agregar la arginina y el fenilbutarato. En hiperamoniemias moderadas se debe ingresar el paciente a terapia, el manejo de terapia en general tenemos que manejarlo con carbaglu, con ácido carglúmico, con cofactores, con arginina, con los scavengers de amonio, y tenemos que estar controlando los niveles de amonio de preferencia cada 2 horas para seguir definiendo las rutas de tratamiento. Si tenemos un amonio por encima de los 350 micromoles, una hiperamonemia grave, es también el manejo parecido con arginina, carbaglu, los scavengers de amonio, cofactores, y se debe de valorar la depuración extrarrenal si no responde a ese tratamiento y sigue aumentando. Como habíamos mencionado, el manejo que se debe de iniciar de forma temprana va a ser el manejo con dieta, una ingesta baja en proteínas, pero sin entrar en catabolismo endógeno. Se debe de reintroducir las proteínas cuando ya tenemos amonio por debajo de los 100 micromoles, y no se debe de exceder la restricción por más de 24 o 48 horas. Se pueden dar suplementos de arginina o citrulina para complementar las otras, la actividad de las otras enzimas que pueden estar involucradas en el trastorno.
y tener suficiente aporte calórico para cumplir con los requerimientos energéticos. En estos pacientes que ya tenemos el diagnóstico de una deficiencia de NACS y se manejan con Carvalú, generalmente no van a requerir restricción proteica, salvo en los episodios de crisis metabólica de hiperamonemia. En cuanto al manejo médico, tenemos la terapia de vías alternas y el tratamiento específico. La terapia de vías alternas son aquellos compuestos que van a aumentar la eliminación del nitrógeno. Se van a saltar el ciclo de la urea, van a convertir en productos diferentes este nitrógeno, diferentes a la urea para que sean eliminados. Sin embargo, son tóxicos a altas dosis, tienen una efectividad limitada y particularmente aquí en el tratamiento específico va a ser el Carvalú, el ácido carglúmico, porque como vamos a ver más adelante es el único tratamiento disponible que va a restaurar la ureagénesis. Ya habíamos mencionado que de ser necesario se debe valorar la hemofiltración cuando está disponible, cuando es factible de acuerdo al estado clínico del paciente y como última opción, si se llega a tener disponibilidad, pues estaríamos hablando que la última opción es el trasplante hepático con las complicaciones a las que se está a las que se está asociado este tipo de cirugías mayores y pues obviamente si está disponible en el centro en donde tengamos a nuestro paciente. En general, en el trastorno del ciclo de la urea, cuando tenemos un paciente diagnosticado, pues va a aplicar lo que vimos en la tabla. Los scavengers de amonio, que son el benzoato de sodio y el fenilacetato de sodio. Sin embargo, vale la pena recalcar que aquí en el país no los tenemos de forma en formulación médica. Se debe de administrar arginina y se va a iniciar tratamiento con Carvalú. Inicialmente en un bolo de 100 miligramos por kilogramo de peso y luego dependiendo de los niveles se pueden llegar en los niveles de amonio de control. Se puede titular la dosis de entre 25 a 32.5 miligramos por kilogramo cada 6 horas. Si ya sabemos que es un paciente con una deficiencia de NACS conocida, se puede manejar también con benzoato de sodio, con arginina y la misma dosis de Carvalú. Si es un paciente ya conocido con déficit de NACS y no estamos y se trata de la dosis de mantenimiento para evitar episodios de hiperamonemia, estaríamos hablando que se puede administrar una dosis de entre 10 a 100 miligramos por kilogramo por día, siendo la evidencia que hemos encontrado que la dosis estándar debe de ser de 50 miligramos por kilogramo por día. En cuanto al tratamiento de las acidemias orgánicas, bueno, el tratamiento agudo no va a variar prácticamente, debe estar asociado el Carvalú a la misma dosis, y el tratamiento crónico también va a depender del tratamiento nutricional con restricción de aminoácidos, el tratamiento conjunto para eliminar los metabolitos tóxicos que habíamos visto, tratamiento agresivo de las descompensaciones cuando tenemos una hiperamonemia aguda se va a manejar con Carvalú, y estos pacientes también en última instancia son candidatos a trasplante hepático. Bueno, en cuanto al Carvalú, el ácido carglúmico es un análogo estructural del N-acetilglutamato. Como habíamos visto, es un paso importante para que se pueda dar el ciclo de la urea. Sin la actividad del N-acetilglutamato prácticamente no vamos a tener presencia del ciclo de la urea. Y al ser un análogo nos va a favorecer la activación de este ciclo. Tiene la ventaja de que la membrana es más permeable al Carvalú que al N-acetilglutamato y también es más resistente a la hidrólisis, entonces vamos a tener buena disponibilidad para que cuando se trata de un trastorno del ciclo de la urea como NACS se pueda iniciar independientemente de la actividad residual el ciclo de la urea. Cuando se trata de una acidemia orgánica que nos está interrumpiendo que se dé el inicio también de forma secundaria del ciclo de la urea,
pues vamos a saltarnos este paso para iniciar el ciclo de la urea y permitir la buena eliminación de amonio, independientemente también de la acumulación de estos metabolitos. El Carbaglu, las indicaciones que vamos a tener específicamente son hiperammonemias debidas a deficiencia primaria de la N-acetilglutamato sintasa, a las acidemias orgánicas como es isovalérica, acidemia metilmalónica y propiónica, y en general nos va a funcionar, por lo que habíamos visto, en una hiperammonemia sin diagnóstico y una hiperammonemia moderada a grave sin diagnóstico. Este medicamento puede estar almacenado de 2 a 8 grados centígrados o debe estar almacenado hasta que es abierto. Después de abierto tiene que mantenerse una temperatura menor de 30 grados centígrados. Tiene una vida útil de 36 meses antes de ser abierto y un mes después de ser abierto. Viene en una presentación de una tableta blanca, elongada de 200 miligramos con 3 ranuras para dividirlo en 4 dosis. La dosis diaria se debe de dividir entre 2 o 4 tomas antes de las comidas, y en el caso de ser necesario, en pacientes que no tienen deglución, como los pediátricos, se debe disolver en 5 o 10 mililitros de agua. Como habíamos visto, la dosis inicial en episodios agudos debe de ser de 100 a 250 miligramos por kilogramo por día, y posteriormente ajustar para mantener una dosis estándar de 50 miligramos por kilogramo por día. Y prácticamente va a ser la misma dosis en los trastornos de las acidemias orgánicas, con la dosis tope de 100 a 250, y luego ajustar para mantener un manejo o un control adecuado de forma crónica. Esta es la presentación que viene del Carbaglu. Aquí en México tenemos la presentación de 5 tabletas de 200 miligramos en este frasco. Podemos ver la forma de las tabletas. Vamos a tener una absorción en pico de 3 horas con una distribución bifásica de eliminación rápida en las primeras 12 horas y lenta hasta 28 horas. Va a ser eliminado el 60% en heces y un 90% en orina, y los efectos adversos más comunes van a ser muy leves, ¿no? Como la sudoración, un discreto aumento de las transaminasas cuando se trata de un defecto del ciclo de la urea, o en las acidemias orgánicas podemos encontrar bradicardia de forma muy rara, diarrea y vómito, o incluso predisposición a la pirexia. Bueno, la evidencia clínica que tenemos de su buen funcionamiento en cuanto a la deficiencia de la NACS. Nuestro principal estudio es un estudio retrospectivo que se realizó en 15 centros en Europa. Al tratarse de una enfermedad huérfana, pues se pudieron evaluar 23 pacientes, y este estudio contaba con 2 objetivos. La primera, ver la respuesta clínica y biológica en los primeros 7 días de tratamiento a corto plazo y después a largo plazo. Y también de forma secundaria, o el segundo objetivo, fue la evaluación del desarrollo clínico y antropométrico y nutricional concomitante, dependiendo de la dosis de Carbaglu de forma crónica. Los resultados que se obtuvieron es que el Carbaglu en los episodios agudos redujo los niveles de amonio prácticamente a la normalidad del tercer día. También redujo los niveles de glutamina de forma rápida y significativa. Tiene un mejor desenlace clínico tratándose de los datos neurológicos y psicomotores a largo plazo. Y en aquellos pacientes donde se pudo mantener el tratamiento adecuado de forma crónica, se pudo descontinuar la restricción proteica en estos pacientes. Como vemos aquí, el desenlace que se dio fue el primero, que fue el normalizar dentro de las primeras 24 a 72 horas los niveles de amonio, con una disminución bastante significativa ya desde el primer día de su uso, y manteniendo a largo plazo también los niveles óptimos de amonio.
En cuanto a la dosis que se utilizó en estos pacientes, la dosis inicial fue de 250 miligramos por kilogramo por día. Se lograron tener hasta 10 pacientes con una respuesta clínica adecuada con una dosis de 100 a 250, y en pacientes ya con manejo crónico se lograron mantener niveles de amonio óptimo, como les mencionaba, bien importante, con una dosis menor de 100 miligramos por kilogramo por día. En cuanto a la seguridad, 18 de 23 pacientes experimentaron efectos adversos. Sin embargo, la mayoría no se relacionaron con el tratamiento específico de Carbaglu. Hubo 2 muertes en este grupo, fueron una por falla multiorgánica con encefalopatía y el otro por hiperamonemia severa. Ambos pacientes fueron tratados con bajas dosis y se clasificaron como no relacionados los efectos al tratamiento. 9 pacientes experimentaron efectos adversos severos o ya de mucha incomodidad, pero tampoco ninguno relacionado a Carbaglu. Y solo un efecto adverso no serio, que fue la pobre aceptación por acidez, se descontinuó en este paciente de forma temporal el tratamiento y posteriormente a su reinicio no lo volvió a presentar. En cuanto a la evidencia que tenemos en las acidemias orgánicas, tenemos también un estudio retrospectivo multicéntrico de la eficacia y seguridad en las 3 acidemias orgánicas que mencionamos. El objetivo fue evaluar la eficacia y seguridad durante la descompensación metabólica. Inicialmente, el primer objetivo fue el cambio en niveles de amonio en respuesta al tratamiento de Carbaglu y posteriormente describir el perfil demográfico de los pacientes y su seguridad. El resultado fue que Carbaglu es rápido y eficaz en normalizar los niveles de amonio de descompensaciones agudas en estos pacientes. Como vemos aquí, los episodios totales, los episodios de descompensación por acidemia isovalérica, propiónica y metilmalónica, y los resultados son muy parecidos. A partir de las 24 horas ya hubo una disminución significativa de los niveles de amonio y prácticamente al tercer día, a las 72 horas, se llegaron a normalizar y mantenerse de forma continua mientras se mantuvo el tratamiento con Carbaglu. Esta normalización de amonio, además del efecto bioquímico, se acompañó de mejoría de síntomas clínicos y del estado neurológico, y la conclusión es que el Carbaglu con o sin scavengers asociados es una forma efectiva y segura de la restauración de los niveles de amonio en estas enfermedades. Otro de los estudios que tenemos es de la reducción de Carbaglu, la reducción de amonio en Carbaglu en contra de los scavengers con buen desenlace clínico. Fueron datos de 7 países en pacientes con acidemia propiónica, metilmalónica y isovalérica. El objetivo primario fue la reducción de amonio en un rango de 0 a 120 horas y el objetivo secundario fue el tiempo de respuesta para reducir a un 50% la cantidad total de amonio y el cambio en los síntomas clínicos. El resultado fue similar. Tenemos una mayor reducción del amonio manejado en Carbaglu comparado con scavengers con un buen desenlace clínico y un buen desenlace clínico caracterizado por sintomatología y estado neurológico en las primeras 72 horas. Y en aquellos pacientes en la que fue utilizada una dosis menor de 100 miligramos por kilogramo por día, fue menor en cuanto a la reducción de amonio. Aquí tenemos los resultados de este estudio, donde podemos ver que las 0 a 12 horas hubo cambios significativos tanto en el grupo donde se manejó con ácido carglúmico solo como en ácido carglúmico con scavengers de amonio, a diferencia de exclusivamente los scavengers. A las 12 a 24 horas también se mantuvo de forma continua la disminución para llegar prácticamente a la normalización hasta las 72 horas.
En cuanto a la eficacia a largo plazo de Carbaglu, en cuanto a mantener normales los niveles de amonio, se utilizó una dosis de 50 miligramos por kilogramo por día para demostrar la eficacia a largo plazo en reducir los niveles plasmáticos de amonio en pacientes con acidemia propiónica y metilmalónica. Como vemos, los niveles de amonio en los pacientes que no tenían tratamiento, lo vemos en amarillo, fueron significativamente más altos y durante más tiempo que en aquellos pacientes que se manejaron con Carbaglu, que son los pacientes, las tablas de morado. También nos arrojó el resultado de que con esta dosis se reducen los episodios de descompensación y las hospitalizaciones en estos pacientes, lo cual nos lleva a la conclusión de que Carbaglu estabiliza el control metabólico, reduciendo el número y severidad de descompensaciones, y también que el Carbaglu nos va a mejorar la ingesta proteica en aquellos pacientes manejados, a diferencia de en aquellos pacientes que no son manejados con esta dosis de Carbaglu. En cuanto a los pacientes, ¿cómo lo vemos? Aquí en los pacientes que solamente hubo restricción proteica, pues vemos que a lo largo del tiempo hubo mayor número de descompensaciones, que son los episodios en amarillo, y de admisiones hospitalarias, que es el otro color. Y en aquellos pacientes en los que se dieron ya más de 12 meses de Carbaglu a esta dosis, pues vemos que los episodios de descompensación se redujeron significativamente, y en este estudio ya no hubo necesidad de hospitalización de estos pacientes. Entonces nos habla de las grandes ventajas que tenemos en estos pacientes cuando usamos el Carbaglu, tanto de forma aguda como de forma crónica. Muchas gracias.